dice en el versículo 28, a los que aman a Dios. ¿Pero con qué amor? Con el mismo amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Por eso es que ahí no entra todo el mundo. En otras palabras, hay personas que de manera religiosa le dirían, yo amo a Dios. No, pero ellos no entran en lo que está diciendo aquí Romano. ¿Por qué? Porque únicamente las personas que han recibido a Cristo como mediador son aquellas que son selladas. Y al ser selladas con el Espíritu Santo, en consecuencia son aquellas que también el amor de Dios ha sido depositado en ellos. Por eso con ese mismo amor es que al final de cuentas yo amo a Dios. Entonces a los que aman a Dios, ¿con qué? Con ese mismo amor. Todas las cosas ayudan para bien, o obran para bien, o nos van a beneficiar. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor. Hoy vamos a darle continuación a nuestro tema de los beneficios que recibimos de Cristo como nuestro mediador. Y yo creo que el tema de hoy, claro, al igual que los anteriores, será de suma importancia, ya que vamos a trabajar un capítulo que ha sido muy debatido, muy analizado y en cierto modo por ciertos grupos muy mal interpretado. En este caso me refiero a Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Sin embargo, hoy de manera rápida vamos a tocar dos o varias posturas que giran alrededor de ese versículo para luego concentrarnos en lo que sería Jesús y las bendiciones que envuelve Romanos 8:28. Pero vamos a ver un enfoque bíblico, independientemente de las posturas que vamos a ir tocando. Obviamente, hay dos posturas a considerar, la de Juan Calvino y la de Jacobo Arminio. Sin embargo, tienen dos posturas encontradas. A través del tiempo han recibido ciertas modificaciones o se le han agregado ciertos elementos, pero no dejan de tener como base el planteamiento original de estos dos teólogos. Estoy hablando, claro, de la salvación. Aunque más adelante vamos a tocar otros pasajes que giran alrededor de la salvación, y me refiero, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16. No sé si recuerdan que el primer día de clase hicimos mención de ese pasaje. Pero hoy yo quiero concentrarme en Romanos 8:21. Retomo. La postura de Juan Calvino establece de manera general, por presentarla de manera resumida, de que somos predestinados para salvación. En otras palabras, se establece que hay un grupo que ha sido predestinado para la salvación, otro grupo predestinado para perdición. Es decir, que no importa lo que las personas hagan, porque en ese contexto se ve la gracia que es irresistible y que al final del día Dios buscará la forma de salvar a aquellos que Él ha elegido para la salvación. La de Jacobo Arminio es todo lo opuesto. Jacobo lo que hace es que establece que la gracia se puede resistir.
que somos algo, pero el ser humano tiene que tomar la decisión, tiene que decidir si va a aceptar o no ese regalo. Claro, yo no quiero analizar hoy esas dos posturas. El detalle es que nuestro texto en cuestión, en cierto modo, se convierte en la base fundamental de aquellos que han adoptado la postura de Juan Calvino. Pero no solamente eso, sino que hay quienes han entendido que todas las cosas obran para bien. Sin embargo, a la luz de Romanos 8:28, que son bendiciones que tienen que ver con el hecho de que Cristo ha mediado. Y es donde yo quiero enfocarme. Notemos lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese, yo quiero quedarme por el momento solamente con este versículo. Pero uno se pregunta, y este versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿a qué tipo de personas se refiere? Porque tenemos que entender que en cierto modo, si hacemos una encuesta, hablando de nuestro país y tal vez en otros países que tienen como religión oficial el cristianismo, todo el mundo prácticamente en ese contexto amaría a Dios. Entrarían dentro de lo que está hablando Romanos 8:28. Porque generalmente casi todo el mundo, digo casi todo el mundo, porque recordemos que hay personas que son ateas, pero en sentido general, la mayoría de las personas que pertenecemos a países, por ejemplo, de Latinoamérica, Centroamérica, o, para decirlo de una manera general, en la parte, en este caso, occidental, en su gran mayoría creemos en Dios. Y eso se puede traducir que si creemos en Dios, amamos a Dios. Por eso es tan importante ver a Cristo como mediador. Porque todo lo que habla Romanos 8:28, no solamente el versículo 28, porque vamos a ver otros versículos, todo gira alrededor de quién, alrededor de Cristo. Por eso, cuando uno nota el texto, tiene varios temas, por cierto. Habla de que somos coherederos, habla de la vida, pero cuando uno se centra en el texto como tal, independientemente de los varios subtemas, uno puede encontrar todo gira alrededor de Jesús. Esto no significa que Dios eligió en Jesús un grupo de personas que se iban a salvar, porque entonces estaríamos cayendo en la postura de Juan Calvino. Lo que significa esto es, vamos a ver más adelante, que el plan de redención, el plan de Dios, gira alrededor de la persona de Jesús. Incluso hay un texto que nos puede ayudar a entender esto más ampliamente. Juan 14:6. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero establecía que nadie podía ir al Padre si no era a través, por medio de él. En otras palabras, que todo lo que nosotros recibimos, incluyendo todas las bendiciones que habla Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, es a través, por medio de los méritos de Jesús. De ahí es la importancia de entender de estas dos posturas, tanto la de Jacobo Arminio como la de Juan Calvino. De modo que ya aclarado esto, esas dos posturas, tenemos que entender lo siguiente, y es que tampoco podemos caer en lo que sería salvo siempre salvo, porque la postura de predestinación
de Juan Calvino ya le expliqué de manera resumida, que lo que significa es que Dios, Él, eligió un grupo de personas para la salvación y otro grupo de personas para que se pierdan. Independientemente, no importa lo que ambos grupos hagan, al final del día, el que fue elegido para la perdición se va a perder. El que fue elegido para la salvación, Dios buscará la forma de salvar. También la postura de salvo, siempre salvo, es diferente a la postura de Jacobo Arminio, que establece que la gracia es irresistible, que las personas deben de tomar la decisión, que aunque claro, en Jesús somos salvos, pero hay que tomar la decisión de aceptar y servir a Jesús. Porque salvo siempre salvo, lo que implica es que una vez que tú aceptas a Jesús, tú no pierdes la salvación. Note que estoy hablando ya de tres posturas diferentes. Y las tres posturas, en cierto modo, giran alrededor de Romanos capítulo 8 en adelante. Por eso es que decía que no me voy a concentrar tanto en la postura, pero hay que tocarla, como uno quiera, sino en las bendiciones como tal que encierra Romanos capítulo 8, y que esas bendiciones son parte del nuevo pacto y del hecho de que Cristo haya mediado a nuestro favor. Porque una cosa es las bendiciones de, en el caso cuando me dio Abraham o cuando me dio Moisés, pero aquí estamos hablando de las bendiciones que son producto del hecho de Cristo mediado. Probablemente algunos estén diciendo, pastor, nosotros queremos que ya entremos a ver Romanos capítulo 8. Vamos, Señor. Por eso el título de esta clase, cuando la podamos subir, será Jesús y Romanos 8:28. Lo voy a leer de nuevo para que entonces empecemos a analizar. Estamos por parte. Sabemos que a los que aman, ahora me voy a detener nuevamente. Hablaba de que en cierto modo, de una manera u otra, lo que pertenecemos a esta parte llamada la parte occidental, en su gran mayoría hay un alto porcentaje que independientemente de la religión, de la forma, pero cree en el Señor, cree en Dios. Y eso se pudiera traducir en cierto modo que ama a Dios. Pero aquí no está hablando de ese tipo de amor. Porque una cosa es un amor religioso, pero aquí está hablando de un amor muy diferente. Entonces dice, a los que aman. Ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo se puede explicar, se puede traducir ese amor? Ustedes se van a sorprender ahora. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No sé si me están siguiendo. Si Romano dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué está implicando? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Sí, que Dios, de cierto modo, nos capacita para que lo amemos, pero no nos capacita de forma obligatoria, sino como hemos decidido seguir a Cristo. Ustedes recuerdan la semana pasada que yo le hablaba de un depósito, un sello. Sí. Eso lo leímos en Efesios 1:13. Bueno, yo quiero rápido que lo leamos, porque eso nos va a ayudar a entender Romanos capítulo 8. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Efesios dice, fuimos sellados, pero Romanos 5:5 dice que el amor ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, ¿Pero por quién? el Espíritu Santo. Ahora dice en el versículo 28, a los que aman a Dios. ¿Pero con qué amor?
con el mismo amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Por eso es que ahí no entra todo el mundo. En otras palabras, hay personas que de manera religiosa le dirían, yo amo a Dios. No, pero ellos no entran en lo que está diciendo aquí Romano. ¿Por qué? Porque únicamente las personas que han recibido a Cristo como mediador son aquellas que son selladas. Y al ser selladas con el Espíritu Santo, en consecuencia son aquellas que también el amor de Dios ha sido depositado en ellos. Por eso con ese mismo amor es que al final de cuentas yo amo a Dios. Entonces dice, a los que aman a Dios, ¿con qué? Con ese mismo amor. Todas las cosas ayudan para bien, o obran para bien, o nos van a beneficiar. Es la gran diferencia. Pero aquí viene lo otro. Ustedes dirán, pastor, entonces eso quiere decir que todas las personas que ya una vez están en la iglesia, aceptan a Cristo, van a ser beneficiados como hermanos. Y hay que analizar lo siguiente, que hay gente que aunque ya una vez aceptaron a Jesús como el mediador del nuevo pacto, pero tienen el amor de Dios como desactivado. Y al estar desactivado, no entran dentro del marco de lo que está diciendo Romanos 8:28, a los que aman a Dios, porque esa expresión a los que aman a Dios está en un presente continuo. No te dicen a los que aman, no dicen a los que amarán o a los que amaban, dicen a los que aman. Esa expresión, reitero, a los que aman está en un presente continuo. ¿Sabe lo que es un presente continuo? Es que está continuamente activo ese amor. No porque ayer amé a Dios. Yo sé que algunos tal vez dirían, si pudieran, pastor, pero la Biblia habla del primer amor en el libro de Apocalipsis, cuando se le habla a una de las iglesias del Asia Menor. Pero hay un detalle, que ese amor, ese primer amor que se habla, que es la iglesia de Éfeso, por cierto, hablando de una de las 7 iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, no está hablando de este mismo amor de Romanos 8. El amor que habla de Romanos 8:28 es el mismo amor de Romanos 5:5. Porque el amor que habla en Apocalipsis, cuando dice que ha perdido tu primer amor, está hablando de esa iglesia, de ese amor que era una iglesia que ferviente, una iglesia misionera, una iglesia predicadora, una iglesia que hacía la obra, no del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Porque de la única forma que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones se desactiva es cuando no hay una comunión. ¿Con quién? Con el que derrama el amor. ¿Quién derrama el amor? Espíritu Santo. Sí, porque lo leímos en Romanos 5:5. Si eres que lo derrama, de hecho, en Gálatas presenta el amor como parte del fruto del Espíritu Santo. De manera que es contraproducente que una gente que no vive en armonía con el Espíritu Santo tenga el amor de Dios activado. Por eso es que uno va a notar personas en la iglesia, en el ministerio, son enfritas, odian, tienen a esta amargura. ¿Por qué la tienen? Porque el amor de Dios no está activado en ellos. Ellos mismos lo desactivaron. Porque la activación de ese amor, reitero, está vinculada a nuestra comunión, a nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el que derrama el amor. Por eso entonces aquí volvemos a Romanos 8:28, dice a los que aman a Dios. ¿Qué implica esto? Que aquí los que aman a Dios no está involucrando a todo el que esté en una congregación, no, está involucrando a todo aquel que tenga el amor de Dios activo. Y ahí es donde viene parte del error, que no entendemos que hay una relación entre Cristo como mediador y Romanos 8:28. No podemos desvincular a Cristo como mediador de Romanos 8:28, pero tampoco podemos desvincular la activación del amor por medio del Espíritu Santo. Porque recordemos que el sello del Espíritu Santo, decíamos que es el depósito, es la confirmación de que Cristo ha mediado por nosotros y el Padre, en consecuencia de esa mediación, pactó con nosotros. Por eso no podemos desvincular al Espíritu Santo de esto, como hay gente ahora que lo han desvinculado de la iglesia.
Dice los que aman a Dios. Y ya le expliqué que ese amor no es un amor humano. Bueno, ya que hice misión del amor humano, rápido voy a explicar a la luz del texto sagrado, a la luz de la Biblia, se habla de tres tipos de amor. Ustedes lo saben. Se habla del amor eros, se habla del amor filial y por supuesto se habla del amor ágape. El amor eros es el amor que tiene que ver con atracción física entre parejas. El amor filial ya es el amor fraternal como familia. Pero el ágape es el amor de Dios. De manera que Romanos 8:28 está hablando del amor ágape, no del amor filial ni del amor eros. Y ahí es que está el detalle. Pablo está diciendo que aquellas personas que aman a Dios son los que van a poder experimentar Romanos 8:28. ¿Por qué? Recuerden que en un momento dado la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu, ¿cómo es? No sabe ni para dónde va y no es que es una gente que vive una vida como sin dirección, no, es todo lo contrario. Es que cuando el Espíritu Santo te está dirigiendo, te está guiando, ¿qué va a pasar? Que todo en tu vida va a jugar para bien. Por más que uno quiera desvincular al Espíritu Santo de los beneficios del nuevo pacto, no se puede desvincular. Ejemplo, Pablo quería ir para Frigia y en otra ocasión para Virginia. ¿Y qué pasó con Pablo? En esas dos ocasiones el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero en una de esas dos no vio la visión de un varón macedonio. Y Pablo entendió que era ahí donde lo quería el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir hablando de Pablo. Cuando Dios llama a Pablo, en su momento Saulo, después Pablo, y llama a Bernabé, dice que el Espíritu Santo dice en Hechos capítulo 3, dice que estaba ministrando al Señor y el Espíritu Santo habló y dijo apartarme a quién, a Pablo y a Bernabé para otro llamado. Bueno, un poco después hubo un conflicto en la iglesia doctrinal. Los de la circuncisión querían que los gentiles se circuncidaran y dice que el asunto fue llevado a Jerusalén. Y después de mucha discusión, ¿sabe qué dice el versículo 28 del capítulo 15 de Hechos? Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a vosotros. A los que aman a Dios son esas personas que el Espíritu sopla, el Espíritu guía, el Espíritu le traza la pauta. Y como Él te traza la pauta, ¿sabe qué va a pasar? Que todo lo que va a pasar en tu vida va a jugar para bien, porque por algo Él te trazó que camine por ahí. Y todo lo que te va a pasar por ese camino va a obrar para bien, porque Él fue que trazó el camino. Una cosa es que a ti te pasen cosas dentro del Evangelio, pero fue porque tú mismo trazaste ese camino, o tú mismo tomaste esa decisión, o tú mismo hiciste ese negocio, o tú mismo estableciste ese ministerio, o tú mismo fundaste esa iglesia. Y después decimos, no, pero como yo estoy en el Evangelio, Romanos 8:28 dice, todo obrará para bien. No, no es a eso que se refiere. Y a los que aman a Dios. Y ya expliqué qué implica Romanos 8:28 cuando dice a los que aman a Dios. Son la gente que tienen el amor de Dios activado. Y esa activación decía que guarda relación con nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y nuestra comunión con el Espíritu Santo guarda relación con el soplo del Espíritu en mi vida. De hecho, de ahí que viene el nombre del Espíritu. Que la palabra griega para espíritu es neumatos, que significa viento, soplo. Neumato. En el caso, por ejemplo, la hebrea es ruach, que también implica soplo, viento. Y eso es que te sopla, que te guía. Incluso cuando Esteban estaba presentando su defensa, ¿qué dijo Esteban? Ya el capítulo 7 de Efesios. Esteban le dijo a ellos, ustedes son como otros padres que resisten al Espíritu. ¿Qué es resistir? Resistir es oponerse a la dirección del Espíritu Santo. Por eso, cuando una gente se opone a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desactiva todos los elementos que tienen que ver con el fruto de él. ¿Y cuál es uno de esos elementos? El amor, conforme a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Por eso, aquí
aquellas personas que se oponen a la dirección del Espíritu Santo no están dentro del marco de un amor que es continuo en el tiempo. Es lo que dice Romanos 8:28. Cristo ha mediado para que todo obre para bien, pero dentro del marco de esa mediación de Cristo está el elemento de aquellos que aman a Dios. Y aquellos que aman a Dios implica una activación del amor. La activación del amor tiene que ver cuando hay comunión, cuando no hay resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Disculpen, pero no quiere decir el comentario que hay a continuación que yo estoy en contra del orden. A mí me gusta el orden. Me gusta que las cosas se hagan ordenadamente. En todo haya un esquema y un sistema. Sí, pero una cosa es que hay un sistema, que hay un orden, y otra cosa es que nosotros lleguemos al punto que resistamos al Espíritu Santo. Claro, no estoy diciendo con esto que ahora vamos a establecer como nuestro postulado lo que algunas personas sacan de su contexto que dice lo que el Espíritu diga sucederá. No me refiero a eso, porque el Espíritu Santo es ordenado. Me refiero al hecho que cuando uno inicia en el libro de Génesis, que obviamente no es el primer libro en escribirse porque se asume que el primero fue el libro de Job, pero en el orden como ha sido estructurado la Biblia, tanto la Biblia hebrea o la Tanakh sería el nombre adecuado, como nuestra Biblia, Génesis aparece de primero. ¿Y sabe qué se dice en el versículo 2 del capítulo 1? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando se va a hacer el anuncio del Salvador, ¿sabe qué se le dice a María? En la sombra del poder del Altísimo te cubrirá, hablando del Espíritu Santo. Vemos que el mismo Pedro, cuando presenta su discurso ante Cornelio, al altura del capítulo 10 de Hechos, versículo 38, ustedes saben cómo Dios unió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén. ¿Para qué? Para que sean investidos del poder de qué? Del poder del Espíritu Santo. Otro capítulo del Apocalipsis, ¿sabe qué dice? El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. En otras palabras, no hay forma alguna de que saquemos dentro de los beneficios del nuevo pacto la persona del Espíritu Santo. No hay manera. De hecho, en un momento dado Jesús le dijo a los fariseos, si por el dedo de Dios, en otro evangelio dice, si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los demonios. En otras palabras, que vemos al mismo Jesús que estuvo siempre en una relación plena ¿con quién? Con el Espíritu Santo. No vemos a Cristo ministrando aislado a espaldas del Espíritu Santo. Y vemos en la iglesia cuando empezó al Espíritu Santo estableciendo orden. Lo decía en Hechos capítulo 15 que hubo un problema doctrinal. Y los líderes dijeron en el versículo 28, ha padecido bien el Espíritu Santo en nosotros. Vemos en la Biblia el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento señalando a la gente que lo llamó para esto, para aquello, para tal ministerio. Y la iglesia era ordenada en esa época. La iglesia no dejó de ser ordenada. Pero ahora, cuando queremos ser beneficiados, tomamos a Romanos 8:28, pero Romanos 8:28 no es así que funciona. Romanos 8:28 es parte de las bendiciones que Cristo ha mediado a favor de la iglesia. Pero esas bendiciones, ahora, ¿cómo inician? Sabemos que los que aman a Dios, porque siento, si yo amo a Dios, hablando del amor que le expliqué, tengo dirección del Espíritu Santo. Si tengo dirección, ¿qué va a pasar? Él me va a ayudar y voy a tomar las decisiones correctas. Y no es que aquí voy a hablar de un mea culpa, como hablan en el término de derecho. No, no, no. Pero es como verlo así, desde este ángulo. Dios te dice, a tal cosa, y eso va a generar tal situación. Dios va a revertir. Si la situación es negativa, Dios lo va a revertir en positivo. Porque Él fue que te mandó. Él fue que te dijo. No fue que tú cogiste tu mochilita, como hace mucho, y dices, no, no, yo voy a coger mi mochilita y voy a poner una iglesia ahora. O voy a coger mi mochilita, yo soy profeta de las naciones.
voy a coger mi mochilita, yo soy un querubín, yo soy un adorador. No, no, no. Es que si el Espíritu Santo te dice a ti, como le dijo a Saulo y a Bernabé, usa el medio que él entienda, porque puede usar, no sé, tal vez el mismo líder principal, el medio que él entienda y te dice, te llamé para esto, haz tal cosa. Y eso después va a generar en el trayecto una serie de dificultades. Dios entonces, ¿sabe qué va a hacer? La va a revertir a favor. ¿Por qué? Pues fue que te dijo que será eso. Y ahí es donde entra Romanos 8:28. Porque no podemos hablar de amor, de amar a Dios, si hay existencia a su voluntad. No, no podemos hablar de amor de Dios, que yo amo a Dios, si hay resistencia a la dirección del Espíritu Santo. Disculpen, pero quiero hacer una pregunta retórica. Pero qué conveniente. Amo a Dios con el amor que el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 5:5, ha derramado en mi corazón, pero entonces resisto al instrumento que Dios usó para derramar y mantener el amor activo en mí, que es el Espíritu Santo. Qué conveniente, ¿eh? Ustedes saben que hubo un momento que Pablo fue a un lugar y estaba hablando de que si habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque eso era algo normal en la época de los apóstoles. Señores, el bautismo del Espíritu Santo era normal en la época de los apóstoles. Recuerden el caso de los apóstoles que se desplazaban a diferentes lugares a imponer las manos para que la gente recibiera el don del Espíritu Santo, que es el bautismo. Eso era algo normal. De ahí fue que este muchacho, el mago, ustedes recuerdan el mago que quiso comprar el don de Dios con dinero. Pedro le dijo que parezca tú tu dinero. Una de las funciones apostólicas en esa época era esa. Ir a cada lugar, a cada comunidad de creyentes, imponerle las manos para que recibieran el don del Espíritu Santo, el bautismo. Y Pablo llegó un momento dado a un lugar y ¿sabe qué preguntó? ¿Y ustedes han recibido el bautismo? Y ¿sabe qué ellos le dijeron? Ni siquiera hemos oído hablar si hay espíritus. En la iglesia que han oído hablar en teoría del Espíritu Santo. Incluso muchos hablan del Espíritu Santo. Dicen, Él es amoroso, Él es esto. Hablan del fruto del Espíritu Santo, que tiene los 9 elementos. Hablan de los dones espirituales. Hablan que Él es fuego. Hablan de cómo Dios es agua viva. Pero en la práctica ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Y de todo. Eso era normal en la iglesia. De hecho, eso era parte de la identidad de la iglesia. Y Jesús lo confirmó porque le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén. Permítame extrapolar esa expresión de Cristo. Si fuera en este tiempo, ¿sabe que Él dijera? No salgan a predicar hasta que no sean investidos por el Espíritu. No salgan a profetizar, no salgan a cantar, no salgan a dar conciertos, no salgan a dar show, a brincar. No, no, no. Primero se han investido. Parte de la capacitación en la Biblia tiene que ver también con eso, con la llenura del Espíritu Santo. No solamente letra, es una combinación. Si pudiéramos verlo desde este punto de vista, Jesús le dio conocimiento a los discípulos, porque le habló del reino, le habló de tantas cosas. Pero luego que le dijo, vamos a decirlo de manera llana, en buen dominicano, le dijo, ok, ustedes han estado con él por maestro por excelencia, estuvieron en el mejor instituto bíblico y pudiéramos entonces agregar ciertos términos contemporáneos o postmodernos de ahora y decir, no, no, ustedes tienen un PhD en teología, en el reino, en escatología, pero ¿sabe qué? Ahora le hace falta la otra parte de la capacitación. Y entonces le dice Jesús, no se muevan de Jerusalén hasta que la promesa de los padres se cumpla en ustedes. Eso es parte de los beneficios del nuevo pacto. ¿Y por qué queremos sacar eso? Señores, ser investido del poder de lo alto. El detalle es que eso es para los que aman a Dios. Pero los que aman a Dios son porque tienen el amor de Dios activo.
Pero que tienen el amor activo es porque viven una comunión con el Espíritu Santo. Y ustedes me van a disculpar, pero yo no estoy hablando de que ustedes ahora se metan en una cisterna y dure 50 días ahí. No, tampoco estoy diciendo ahora que usted diga, no, yo voy a ayudar 40 días. No. Estoy diciendo de tener comunión con el Espíritu Santo. Estoy diciendo de que el Espíritu Santo te guíe, porque él guía a la gente. El detalle es que ahora las personas se guían a sí mismas. Hay decisiones que son normales de la vida. Ejemplo, usted tiene que estudiar. Usted cree que usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, voy a la universidad. Es que usted tiene que ir a la universidad, eso es responsabilidad, eso es parte de su deber. No me refiero a eso. Ahora, mire la diferencia. ¿Y por qué no buscar la dirección de Dios para el tipo de carrera que voy a elegir en la universidad? No es que usted va a preguntar, ¿estudio o no estudio? No, es su deber estudiar, es su deber capacitarse, es su deber prepararse. Ahí no hay que preguntarle al Señor, ahora, Señor, me gusta esta carrera. ¿Por qué? Hay que preguntarle. Imagínese que el Espíritu Santo lo llame a usted como evangelista, pero no se lo ha comunicado. Y usted ya llega a la iglesia con una edad ya que está casi terminando la secundaria para luego ir a la universidad. Y usted no sabe que él lo llamó como evangelista. Pero viene un amigo o te dice alguien, mira muchacho, tú puedes estudiar ingeniería civil, que ver con construcción. Ustedes saben de eso más que yo. Vamos a ir un poco más lejos. Contabilidad. Usted va a la universidad, dura 4 años, se hace ingeniero civil, o se hace contable y gloria a Dios. Después viene el Espíritu Santo y te dice, hey, te llamé como evangelista. Dígame, 4 años y después ¿qué va a pasar? Una empresa trabajando contabilidad. Cuando llegue el momento de estar a tiempo completo, ¿qué va a pasar? Por eso buscamos la dirección para elegir una carrera que vaya afine con su propósito, que más adelante voy a leerlo en Romano, que todavía estoy en el asunto de dirección, porque el amor es dirección de Dios. Personas que después que duran 4 años en una universidad, en esta carrera, que no le va a sacar ningún tipo de beneficio a la carrera en ese ministerio. Estableciendo de que Dios respeta el líder de qué? Albedrío. Dios no te va a obligar que tú elijas esta carrera. Qué bello sería que un hijo de Dios, que ama a Dios, le diga, Señor, sí, yo voy a la universidad, pero ilumíname. Claro está, porque hay 2 vertientes. Una es que no todo el mundo es llamado a un ministerio, pero que dentro de ese mundo que compone la iglesia, hay muchas personas que son llamadas al ministerio. Recuerden que estamos hablando de dones ministeriales, para que no vaya a confundirme con dones espirituales. Y cuando hablo de dones ministeriales, me voy a lo que dice la Biblia. Efesios 4:11, pastor, evangelista, maestro y demás, hablo de eso. Porque ya los dones espirituales y los dones de servicio necesariamente son dones que se van a utilizar dentro del marco local. Aunque cuando la persona tiene el ministerio, ya ahí la cosa cambia, porque los dones espirituales, los dones de servicio, se convierten en herramientas clave para desarrollar efectivamente los dones ministeriales. Pero volvemos a Romanos 8:22. Estamos hablando de dirección, porque tenemos que saber que parte del legado, parte de nuestra herencia, parte de las bendiciones, de derecho de Cristo medial, está que amemos a Dios. Y ya les expliqué que es amable. A los hermanos que me están escuchando a través de la aplicación, el hermano Héctor, bendiciones y los demás. ¿Tiene alguna pregunta?
Pueden mandar una nota de voz, pueden escribir y con mucho gusto vamos a responder. Volvamos a Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, ya explicamos eso, ya explicamos entonces todas las cosas, porque ya sabemos por qué son todas las cosas. Luego dice, esto es, aquí viene, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, aquí esto es. El autor o el escritor de los Romanos ahora está diciendo, no. Ahora quiero explicarle para quiénes es esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven la secuencia? Y aquí viene algo sumamente interesante. Propósito es en singular, no es en plural. Y no está hablando de mi propósito. Quiero detenerme en ese propósito. Porque ese propósito es parte de lo que Cristo me dio en el nuevo pacto a mi favor. Y ese propósito es un propósito que encierra todo. Es que la palabra propósito es más que consumación. Esa expresión, estoy hablando de Romanos 8:28, para que ahora si usted lo lee en otro lado, no me diga, pastor, pero yo leí, no, estoy hablando de Romanos 8:28. Específicamente. Esa palabra propósito está el apóstol de manera resumida hablando de todo el plan de Dios. Vamos a cambiar la palabra propósito y escucho cómo suena ahora. Esto es, a los que conforme a su plan son llamados. Y ese plan sabe quién es el fundamento, quién es la base, quién es el eje central de ese plan. Dios. Jesús. Más adelante vamos a leerlo. Notan que por donde quiera que hablamos del nuevo pacto, tenemos que mencionar a Jesús. Recuerdan que mencioné la semana pasada Hebreos 9:15, que habla de Jesús como mediador. Recuerden que hice mención de 1 Timoteo 2:5, que habla de Cristo también como nuestro mediador. En otras palabras, no hay forma alguna de sacar de este nuevo pacto a la figura central de quién? De Jesús. De Jesús. De hecho, la Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza. ¿De qué? Cabeza del ángulo. Los edificadores. Si hablamos de edificadores, en el contexto que se maneja la expresión, el pueblo de Israel. Recuerden que en sentido general, estoy hablando del pueblo como nación, no aceptó a Cristo como el Mesías. Porque tampoco no podemos desvincular a Israel de este plan. Decía la semana pasada que no podemos dejar de lado a Israel en esto. El detalle es que estamos hablando de la iglesia. Pero Israel, de hecho, Pablo decía que de los dos pueblos Cristo hizo un solo. Pero todo giraba alrededor de quién? De Israel. Ahora no. Ahora todo gira alrededor de Israel y la iglesia. A esos edificadores, antes de que Cristo derribara la pared, es que se refiere el texto. Es cierto que tenemos cierta fracción del pueblo que aceptó a Jesús, incluso líderes religiosos. Entre ellos no pudiera mencionar a quién, a José de Arimatea, el mismo Nicodemo, porque el hecho que haya ido de noche, pero quiso ver a Jesús, interactuar con Jesús. Y personas pudientes como Juana, que se dice que era esposa de un mayordomo de Herodes,
pero estoy hablando de la nación como tal, no aceptó a Jesús como Mesías. Pero volviendo a lo que estamos estableciendo, Cristo es plenamente ese propósito, porque si quitamos a Cristo del propósito, no sería efectivo. De hecho, es tan así que todo lo que Dios empezó a hacer desde que le hizo no. Vamos a ir un poco más antes de la túnica que le hizo a Adán y a Eva. Y hablemos del árbol de la vida eterna que Dios había puesto. Representaba la vida eterna que Cristo posteriormente nos iba a dar como mediador de ese nuevo pacto. Dios, porque tuvo un plan de elegir un hombre para que a través de ese hombre llegara una nación y a través de esa nación viniera Jesús en una carne. Note que todo gira de Jesús. Si quitamos a Jesús, Israel no tendría razón de ser. Porque Dios elige a Israel. ¿Para qué? Para que a través de Israel viniera Jesús. De manera que ese propósito que tiene que ver con todo el plan de Dios. Para nosotros, como iglesia, estamos dentro de una etapa de ese propósito. Y por eso, Romanos 8:28, que vuelvo y lo leo, dice, a los que conforme a su propósito, si te quiere, diga conforme a su plan, diga conforme a su planificación. Eso significa que cada persona en la iglesia tiene un rol dentro de ese propósito. El detalle es que tenemos que volver y retomar que si las personas no aman a Dios porque tienen amor desactivado, no todo va a obrar para bien porque no hay dirección de Dios en ellos. Pero volviendo a que todas las personas dentro del plan de Dios, dentro de ese propósito, tienen un rol. Quiere decir que tenemos que verlo como dice Pablo, somos miembros del cuerpo de Cristo y que no todos podemos ser ojos. Incluso Pablo dice que esos miembros que son más indecorosos, ¿cómo lo vestimos? Dígame a ver. Por eso es que volviendo al propósito, todos dentro de ese propósito tenemos un rol. El que coge la escoba para limpiar la iglesia tiene un rol. Yo diría, bueno, lo que hace es que limpia la iglesia, sí, pero mantiene el templo limpio para que usted vaya y se siente y adore a Dios con libertad. Porque déjeme decirle, es complicado no sentarse en un templo sucio. ¿Cómo se adora? ¿Cómo se está en comunión con un templo sucio que de que uno se siente esa silla o esos bancos llenos de polvo que va a ser como un estornudo? Por eso, ese hermanito, esa hermanita que coge la escobita, que coge el paño y limpia la iglesia, tiene un rol importante dentro del propósito. Al final del día, seremos juzgados y coronados por esa función. Bueno, déjeme explicarlo de otra manera, lo que trato de decirle. Imagínense que su función es el ornato de la iglesia. Aquí no estamos debatiendo si hay que pagarle o no pagarle. Recuerden que hablé que hay dones de servicio. Suponiendo un hermano que Dios le dio ese don de servicio, el que tiene que ver con el ornato de la iglesia. Note que hay personas que se le paga y aún pagando le limpian mal la iglesia, aún pagándole, porque a veces se dice, no, es que no lo hace bien porque no se le paga. Se le paga y aún se le paga y no la limpian bien. Sin embargo, uno nota que hay hermanos que no le pagan y ellos limpiando el templo y adorando y cantando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Y qué es ese templo de lindo, de bello? Gloria a Dios, que el liderazgo debe reconocer a esas personas y bendecirlo, hablando en la parte económica. Pero aquí estoy haciendo el enfoque de que cada persona tiene un rol dentro de este plan de Dios. Y ese rol sabe
¿Quién me dio para que esa gente reciba ese rol? O esa función, o esa responsabilidad. Jesús como mediador de ese nuevo pacto. Por ese rol, Dios va a bendecir y va a juzgar y va a coronar a esa persona. Pero de repente, no, alguien le quiere poner a predicar. Dios no lo va a bendecir porque lo pusieron a predicar. Porque ese no es su rol. Aquí volvemos al inicio del amor. Y tenemos que volver a hablar de dirección del Espíritu Santo. Y hablar de que eres que dice, mira, te llamé a esto. Pero hay gente que dentro del nuevo pacto están usurpando roles, funciones que no le corresponden. Por eso hay que estar claro, Cristo me dio. Y aquí, Michael y los demás, quiero auxiliarme del celo. Sí, del celo. Cuando la gente tiene celo y no quiere enseñar a otros lo que saben, no lo quiere ayudar a crecer. ¿Por qué? Si al final del día, cada uno, dentro del contexto del nuevo pacto y de lo que Cristo ha mediado a mi favor, yo haré exclusivamente lo que Dios me ha asignado. O la asignación de parte del Señor. Eso es lo que haré. Y al final del día, mi recompensa será en relación de la asignación de Dios. En otras palabras, sí, yo puedo tener recompensa de los hombres. Que los hombres me pongan a hacer 1000 cosas en la iglesia. Pero Dios me va a recompensar por lo que Él me haya asignado. Y ahí es donde entra en un pacto. Por eso, cuando un creyente, cuando un líder entiende que así funciona el nuevo pacto, no hay celo. No hay preocupación de que el hermano me va a desplazar, de que el hermano me va a opacar. No. Cuando fueron donde Juan el Bautista, ¿recuerdan? Señores, Juan inició primero el ministerio. Se asume que posiblemente inició el ministerio 6 meses antes que Cristo. Pero cuando Cristo empezó el ministerio, fueron donde Juan, ¿y sabe qué le dijeron? Yo lo voy a parafrasear, le dijo Juan, ¿tú sabes que el que tú bautizaste tiene más gente que tú, tiene más discípulos que tú? Y sabe que Juan le dijo, es necesario que yo mengue y él crezca. Juan no empezó a decir, yo fui que lo enseñé, yo él está haciendo eso, pero fui yo, él pasó por mi mano. Yo como que sigo siendo el mentor de él. No, Juan digo, es necesario que yo mengue, porque en eso consiste el plan, el propósito, que unos vamos a pastorear, otros van a evangelizar, otros solamente vamos a hacer el relevo de otros, como pasó con Moisés. Moisés prepara a Josué. El relevo, vamos a tener que preparar nuestro propio relevo. Pero eso es cuando entendemos que así funciona el plan de Dios. Cuando entendemos cómo funciona el plan de Dios, no hay miedo, no hay celo. No, porque aquel me va a pasar. No, porque aquel me va a superar. No, porque aquel va a predicar mejor que yo. No, yo siempre tengo una reserva. Nunca enseño todo lo que sé. ¿Por qué? Es que el plan de Dios no funciona así. El plan de Dios funciona que a cada uno Dios le ha dado una asignación. Y tenemos que ayudarnos mutuamente para que cada persona pueda cumplir con su rol en la iglesia. Pablo hablaba de ser colaboradores. Incluso en un momento usó la palabra competencia. ¿Sabe cómo lo usó? Nuestra competencia proviene de Dios. Pablo no lo usó entre nosotros que estamos en competencia. No, porque yo tengo que tener más personas o más rating. Vamos a usar palabras contemporáneas de esta gente. No, yo tengo que tener más views que fulano en mi video. Más rating. No, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar mutuamente porque eso es parte del plan, del propósito de Dios. Bueno, damos gracias al Señor en esta noche y bendiciones para todos mis hermanos. Y recuerden que la cita es el próximo lunes a las 7:30. Shalom. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor. Bueno, hasta una próxima entrega.
Shalom.